Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de los webinars de Core Audit. Yo me presento, yo soy Francisco Veiga, soy de la empresa de Belandit, y el tema que hoy nos trae acá es el tema de los datos sensibles, ¿no? Y cómo podemos usar la IA para identificarlos en nuestra base de datos, ¿no? Pero primero empecemos hablando un poco del tema en general, ¿no? Los datos sensibles, ¿no? Todas las organizaciones, lógicamente, almacenan datos. Algunos de estos datos, forzosamente, son datos sensibles o datos confidenciales. Qué sé yo, podemos estar hablando de datos de identificación personal o datos financieros o datos de salud. Entonces, por alguna razón u otra, toda organización prácticamente, salvo muy pocas excepciones, guardan datos que son considerados sensibles, ¿no? Y, pero quiero destacar la importancia de reconocer la responsabilidad que tiene la organización sobre estos datos, ¿no? Porque una organización, cuando elige almacenar datos sensibles, también está tomando la responsabilidad de protegerlos adecuadamente, ¿no? Si no, las filtraciones de datos serían mucho más comunes. Pero porque las organizaciones tienen la responsabilidad de cuidar esos datos y resguardarlos de ojos ajenos. Entonces, uno tiene que establecer seguridad, pero muchas veces hay una primera barrera que puede parecer obvia, pero que no es para nada trivial. Y esa barrera es dónde están esos datos, ¿no? A veces pasa, organizaciones grandes que manejan grandes cantidades de datos, quizá no tienen un perfecto conocimiento de dónde están sus datos sensibles, cuáles son, eh, en qué bases de datos pueden estar, si hay alguna copia de esos datos. Muchas veces no lo sabemos. Entonces, es por esto que hoy venimos a mostrar una forma de poder encontrar estos datos sensibles. Y lo necesitamos hacer porque también, primero, es la base sobre la cual nosotros vamos a desarrollar nuestra seguridad, ¿no? Porque primero tenemos que saber qué es lo que necesitamos proteger. Y también, por ejemplo, necesitamos saber a qué regulaciones estamos sujetos, ¿no? Quizá uno almacena datos de cierto tipo que lo hacen tener que cumplir una cierta regulación. Entonces, si- uno para cumplir con eso tiene que saber dónde están sus datos, tiene que saber que están protegidos y tiene que básicamente conocer, tener visibilidad sobre el estado de su base de datos, ¿no? Entonces, para esto, como ya había dicho, hoy venimos a presentar un método utilizando inteligencia artificial que nos puede ayudar a identificar estos datos sensibles. Porque esta es una tarea que en un principio puede parecer muy grande, ¿no? Tener que ir por toda la base de datos buscando qué datos son sensibles, qué datos no, qué datos es necesario proteger, puede volverse realmente una tarea larga y cansadora. Entonces, hoy venimos a mostrar cómo podemos usar la inteligencia artificial para ayudarnos a más que nada la carga pesada de trabajo, dejársela toda a la inteligencia artificial. Entonces, vamos a empezar a mostrar cómo podríamos realizar esto. En este momento, yo voy a copiar este prompt y lo vamos a pegar en Gemini, la inteligencia artificial de Google. Y lo vamos a analizar. Antes de correrlo, lo vamos a analizar. ¿Qué le estamos diciendo a Gemini que haga? Primero le vamos a dar un rol. Le vamos a decir que es un experto en ciberseguridad, un arquitecto de base de datos. Le vamos a pedir que analice el esquema de base de datos que le vamos a proveer para identificar columnas que sean potencialmente sensibles. Y acá le vamos a dar un poco lo que estamos buscando, ¿no? Que busque columnas que tengan identificación personal, columnas que contengan datos de tarjeta de crédito, eh, datos de salud, bueno, y también le pedimos que cualquier cosa que crea que pueda ser sensible para la compañía, para sus clientes o para cualquier eh, tercero que también podamos almacenar datos. Y acá te vamos a ver también unos pares de ejemplos. Estamos hablando de nombres, o sea, identificaciones, nombres, DNIs, informaciones de contacto, datos financieros, cualquier otra información, etcétera. Y también le vamos a pedir que si hay alguna columna que sea ambigua, o sea, que no, que digamos,
que pueda contener notas o observaciones o lo que sea, que también lo incluya, porque muchas veces se incluyen datos sensibles ahí o información sensible, pero de una forma que es difícilmente reconocible. Entonces, ante la duda, este tipo de columnas también entrarían. Y uno podría también expandir este prompt, como lo ven acá, como quisieran. O sea, uno podría agregar el contexto que necesite de inteligencia artificial, contexto sobre la compañía, podría agregar, por ejemplo, algún proyecto confidencial en el que estén trabajando, también que toda la información relativa a ese proyecto la encuentre y la marque como sensible. Entonces, realmente uno tiene mucha flexibilidad al momento de utilizar la inteligencia artificial. Finalmente, le vamos a pedir que nos dé el output en formato de una tabla, que nos diga el nombre de la tabla de la base de datos, el nombre de la columna, eh, la razón por la que marca esto como sensible y un nivel de riesgo asociado. Y también le vamos a incluir, que esto también es como una forma de mostrar un poco la flexibilidad de esto, le vamos a pedir que escriba el output en español. Y así podemos tener algo traducido a nuestro lenguaje. Entonces, bueno, pero acá hay un tema, ¿no? Obviamente nosotros le estamos pidiendo todo esto, pero no le estamos dando el esquema. Y eso quizá algunos de ustedes se hayan dado cuenta. Y también venimos a mostrar cómo podemos conseguir este esquema, ¿no? Lo que vamos a hacer para conseguir el esquema es ejecutar, en este caso yo acá tengo una conexión a una base de datos Oracle y vamos a ejecutar eh, un script SQL para conseguir el esquema de nuestra base de datos. Esto, tanto el prompt como este script, como un script también para bases SQL Server, se lo vamos a estar enviando por el chat ahora en un ratito. Pero yo al ejecutar este script SQL, primero me va a pedir, bueno, que ingrese el esquema que quiero analizar. Entonces, yo al hacer esto, acá en el output me da todos los, digamos, todas las tablas de la base de datos con cada columna de cada tabla. Entonces esto también me lo dio acá, también me lo guardó en un archivo, que es el archivo que yo voy a estar subiendo a la inteligencia artificial. Le vamos a juntar el output de ese comando y ya con nuestro esquema, con el prompt que le damos, le vamos a pedir que básicamente nos muestre lo que queremos ver, ¿no? Que nos muestre los datos sensibles. Acá, bueno, me da un breve resumen, pero más que nada quiero enfocarme en la tabla que me da, ¿no? Vemos que hay una tabla de empleados que contiene datos, contiene nombres, contiene apellidos, bueno, emails, bueno, datos de contacto, salarios, historial laboral, ¿no? En qué fecha se contrató tal empleado, hay un poco más de eso. También ubicaciones, o sea, direcciones físicas de calles. También, bueno, más detalle de empleados que estaban guardados en otra tabla. Pero entonces vemos que hizo un trabajo bastante exhaustivo, ¿no? De ver las tablas que había. Obviamente es un esquema chico, pero, pero es realmente, se comporta muy bien también con esquemas más grandes, ¿no? Es muy extensible, es muy escalable este método. Y vemos que acá también nos asocia por qué considera que este dato es sensible y le asocia una criticidad. Y si vemos el esquema original, que lo tengo abierto por acá, si vemos el esquema original, vemos que es un poco lo que encontró, ¿no? Si así, viendo por arriba, vemos que nos marcó, bueno, básicamente toda la información, prácticamente toda la información relacionada a los empleados, la marcó como sensible, mismo las direcciones, bueno, los detalles de cada empleado, todo esto nos lo marcó como información sensible. Entonces vemos que realmente hizo un buen trabajo identificando qué columnas son sensibles de este esquema. ¿No? Entonces, ahora uno tiene lo que tiene su tabla, ¿no? Tiene su output, puede ver todos sus datos sensibles. Y a ver qué hace con esto, ¿no? Porque está bien, ya tiene un relevamiento inicial, pero lógicamente
uno no va a confiar ciegamente en la inteligencia artificial. Uno quiere chequear esto. Eh, entonces, lo que uno hace en este tipo de casos, lo más recomendable, ir a hablar con el administrador de base de datos, ir a hablar con el desarrollador y validar los resultados que se obtuvieron de este relevamiento hecho con inteligencia artificial. Entonces, de esta forma, uno puede validar con gente que realmente, con humanos que realmente conocen el esquema de la base de datos, pero es muy distinto tener esa conversación yendo con las manos vacías que yendo con una buena idea de dónde se encuentran todos los datos. Porque obviamente a veces sucede que también el administrador de base de datos, si tiene que armar un listado de cero, quizá no se acuerde de todo, quizás se deje algo. Pero con este puntapié inicial ya tenemos algo sobre la mesa sobre lo cual podemos hablar, sobre lo cual podemos tener una discusión seria sobre seguridad. Entonces, la persona con la que hablemos nos puede dar más contexto, nos puede agregar alguna tabla, alguna columna, perdón, que la inteligencia artificial se haya dejado, puede agregar quizá eh, que se hizo alguna copia de la base de datos de la que nosotros no teníamos conocimiento al momento de hacer este relevamiento. También podría incluir otro tipo de información que nos puede interesar a nosotros para proteger. Entonces, eh, realmente esto, como puntapié inicial, vemos que no tardó ni 5 minutos. O sea, en 5 minutos obtuvimos el esquema, se lo pasamos a la inteligencia artificial y ya nos dio todo lo que necesitábamos saber. Ya con esto uno puede ir a la persona de la inteligencia artificial que pueda, y a la persona, perdón, de la compañía que pueda hablarnos más de esto y básicamente tener una buena idea de todo lo que sucede. Quizá no hayan podido ver esto. Básicamente, entiendo que se vio cuando explicamos el prompt y lo mostramos, ¿no? Entonces, lo que hice fue pasarle el esquema que obtuvimos anteriormente con el script SQL y dárselo a la inteligencia artificial. Entonces, perdón, bueno, si no se pudo ver, pero básicamente el output de inteligencia artificial fue este que se ve acá. Todas estas tablas con todas estas columnas y, bueno, básicamente nos encontró un poco todo, todo lo del esquema de base de datos. Solo veíamos el PowerShell. Está bien, les pido disculpas por eso, pero en definitiva, más que lo único que se perdieron fue esto, poder ver el output que nos dio la inteligencia artificial. Pero un poco quizá lo iba comentando, ¿no? Vemos que encontró eh, varias columnas de la tabla de empleados, también, bueno, datos de historial de trabajo, también, direcciones físicas. Un poco lo que les comenté en palabras, bueno, acá se puede ver el output más claro, todo lo que les estaba mostrando, cómo nos lo da, nos explica por qué lo considera sensible. Pero bueno, ya todo lo que dije anteriormente sigue aplicando. Una vez que tenemos esta tabla, vamos a hablar con nuestro administrador de base de datos, vamos a hablar con nuestro desarrollador de aplicaciones, la persona que conozca de la base de datos, vamos con esta tabla eh, y le vamos a pedir que nos dé más, que nos valide todo esto que encontró la inteligencia artificial. De nuevo, disculpas por no haberlo mostrado antes, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Lo que uno puede hacer ya cuando tiene esta información. Entonces, bueno, este fue el método de usar la inteligencia artificial para potenciar nuestro conocimiento sobre nuestra base de datos, ¿no? Sobre qué datos sensibles almacenamos. Eh, ¿Qué otras alternativas hay, ¿no? a este método de la inteligencia artificial, ¿no? Alternativas un poco más tradicionales para descubrimiento de datos sensibles podrían incluir cosas como analizar los nombres de las columnas de la base de datos. Entonces es una herramienta que va analizando todos los nombres de columnas en busca de nombres comunes que puedan corresponder a datos sensibles, ¿no? Generalmente tiene un diccionario de nombres comunes y son esos los que utiliza para identificar una columna como sensible. ¿Cuál es el problema de esta herramienta? Es que no tiene contexto, ¿no? Eh, Quizá hay un nombre de columna que en un contexto es sensible, en otro contexto no. Por ejemplo, en una columna que se llame cantidad, en una tabla de pagos, obviamente se refiere al monto del pago, pero en una tabla que contenga datos
qué sé yo, precipitaciones en una región determinada, eso puede, básicamente va a significar una cantidad de milímetros de agua que no se considera sensible. Entonces, dependiendo del contexto, lo que quiero decir es que dependiendo del contexto, un nombre de columna puede ser sensible o no. Después hay otro tipo de herramientas que lo que hacen es analizar el contenido de la columna, ¿no? Analizan el contenido en busca de algunos patrones también comunes de datos sensibles, por ejemplo, patrones de tarjeta de crédito o patrones de emails, etcétera. Pero también sufren del mismo problema. Son un poco mejores porque realmente analizan el dato en sí que estoy almacenando, pero tienen el mismo problema. Muchas veces les falta contexto y también muchas veces pueden dar varios falsos positivos, ¿no? Un dato que se parecía a otra cosa, pero que no era. O también pueden dar muchos falsos negativos, obviamente. Datos que son sensibles, pero que no siguen ningún patrón específico. Pero el beneficio de la inteligencia artificial, el beneficio que tiene este método, es que entiende el contexto, entiende, eh, en base al contexto que yo le di y en base a un sentido común que tiene, puede entender el dato en el contexto de la tabla en el que está, en el contexto de las otras tablas con las que son parte del esquema. Entonces me puede dar un análisis mucho más rico en ese sentido. Eh, Antes de aplicar este método, eh, hay un par de cosas que uno tiene que tener en cuenta, más que nada por el tema, que no lo quiero dejar de mencionar, ¿no? Por el tema de seguridad bueno, yo no le estoy subiendo ningún dato, o sea, ningún dato de base de datos, de inteligencia artificial, pero sí le estoy subiendo mi esquema, que es información sensible, ¿no? El esquema de la base de datos de una organización no es algo que uno quiera estar compartiendo a todo el mundo. Entonces, ¿hay algún peligro de subirlo a inteligencias artificiales? Hay varias que utilizan eh, lo que le mandan los usuarios para entrenar a la propia inteligencia artificial. En ese caso, yo recomendaría asegurarse de que antes de hacer este método, que la inteligencia artificial en cuestión que se esté utilizando no use los datos que le das para entrenamiento. En el caso de Gemini, por ejemplo, si con cuentas empresariales no te asegura la confidencialidad de los datos que vos subas, entonces te asegura que no los va a utilizar para entrenar a la inteligencia artificial. Y me parece que también en los tier gratis, si uno deshabilita el historial, tampoco utiliza lo que uno le dé para entrenar a la inteligencia artificial. Entonces, nada, básicamente mencionar eso, que es un punto de seguridad válido al momento de ejecutar este método. Vamos a recapitular un poco todo lo que vimos hoy, ¿no? Eh, Primero, vimos una forma rápida y sencilla de obtener los datos sensibles de nuestra base de datos. Entonces, eso es un punto muy a favor de cómo uno puede de lo fácil que es en realidad empezar a ser más proactivos con respecto a la seguridad de nuestros datos. Entonces, muy fácilmente con estas herramientas uno puede obtener un mapa muy completo de los datos sensibles de la organización. Una vez que tengo eso, yo voy y lo valido con la gente que conozca de la base de datos, administradores, eh, desarrolladores de aplicaciones, etcétera. Todos los que conozcan, yo voy a ir a validar mis hallazgos y ellos me van a enriquecer lo que yo encontré. Después, una vez que yo tengo todo eso, una vez que ya tengo todos mis datos, o sea, ya sé, ya hablé con la gente, ya tengo todo, ¿cómo uno puede empezar a protegerlo, ¿no? Eh, Uno lo que puede hacer en estos casos es empezar a utilizar herramientas como Core Audit, ¿no? En el caso de datos sensibles que estén en bases de desarrollo, lo que uno quiere hacer es enmascarar esos datos, ¿no? Para que básicamente no existan más en mi base de desarrollo, o sea, todos los datos sensibles, que no existan más, generar datos nuevos para escribir por encima de ellos y de esa forma que los desarrolladores puedan desarrollar tranquilos y y que yo no esté exponiendo innecesariamente información sensible de personas o de datos financieros o tarjeta de crédito. Entonces, enmascarar es un deber absoluto en caso de que hayan datos sensibles en desarrollo. Y por otro lado, eh,
Las otras herramientas que uno puede usar eh, son el control de actividad, ¿no? Para datos sensibles que tienen bases productivas, uno lo que tiene que hacer es control de actividad sobre esos datos, identificar quiénes están realizando consultas sobre esos datos, limitar la capacidad de ciertos usuarios para realizar consultas sobre esos datos, eh, y básicamente eh, utilizar el principio de mínimo privilegio para que esos datos estén lo más protegidos posibles ante cualquier eventualidad. Es un método que en 5 minutos uno puede obtener mapa completo de sus datos, y también lo que uno puede conseguir con esto es empezar a potenciar más su seguridad, y de acá con herramientas, por ejemplo, como Core Audit, que puede proveer las funcionalidades de enmascaramiento y de control de actividad que hablamos antes, uno puede realmente llevar la seguridad de sus aplicaciones, de su base de datos, a un próximo nivel. Espero que les haya gustado este webinar, gracias por sumarse y nada, los vemos en futuras ediciones.